Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris, con los mitos de Cthulhu, volumen 2 de HP Lovecraft. Y estábamos después de que el anciano Haddock o Haddock, no me acuerdo, que dijese la historia de ese pueblo, del pueblo de Innsmouth. Hay una cosa que tengo que decir, es que cuando suelo leer me suelo quedar... Soy de esos que cuando está mucho tiempo en una misma posición necesito moverme. Pero como tengo agujas, bien. Como tengo agujetas de hacer ejercicio, porque me estoy poniendo a hacer ejercicio porque quiero mantener un control de vida un poco más sano, pues tengo unas agujetas bastante graves. Así que si me notáis haciendo o algo así es por eso, ¿vale? Venga, empecemos. Después de que dijese las cosas se cayó de repente, así que seguimos. Aquí el anciano se detuvo tembloroso. Soltó un gruñido y se sumió en una silenciosa meditación. Lanzó una mirada por encima del hombro con nerviosismo. No sé qué coño me está pasando porque lo estoy leyendo tan mal. Y luego volvió a contemplar fascinado la línea negra del lejano arrecife. Le pregunté algo y no me contestó. Comprendí que debía dejarle terminar la botella. La desquiciada historia que estaba escuchando me interesaba profundamente porque, a mi entender, se trataba de una especie de alegoría que expresaba de manera simbólica el ambiente malsano de Innsmouth, visto a través de una fantasía desbordante e influida por todo tipo de leyendas exóticas. Ni por un momento se me ocurrió creer que el relato tuviese el menor fundamento, y sin embargo, en él palpita un auténtico terror, tal vez por el hecho de aludir a aquellas joyas extrañas que tanto me recordaban a la tiara que había visto en Newburyport. Después de todo, lo más probable era que aquel ornamento procediera de alguna isla perdida y que el extravagante relato de Zadok fuera una patraña más del difunto Obed y no un delirio suyo de borrachín. Le alargué la botella y el viejo la apuró hasta la última gota. Soportaba el alcohol de una manera asombrosa. A pesar de la cantidad de whisky ingerido, no se le trabó la lengua ni una vez. Después de apurar la botella, lamió el gollete y se le metió en el bolsillo. Luego comenzó a cabecear y a susurrar para mí cosas inaudibles. Cabecear es típico de cuando ves a un niño que se está medio durmiendo. Bueno, también adultos, pero se ve más en niños. Que el niño quiere seguir despierto, pero se medio duerme, baja, como que le pesa mucho la cabeza, de repente se despierta y vuelve a sacar la cabeza para arriba. Pues eso es cabecear. Me acerqué más a él para ver si le entendía alguna palabra, y me pareció sorprenderle una sonrisa burlona tras sus bigotes hirsutos y manchados. Efectivamente estaba hablando, y pude entender que decía: «Pobre man, no se estuvo quieto, no. Intentó poner a la gente de su parte y habló muchas veces con los predicadores, pero no sirvió de nada. Al sacerdote congregacionista». Esto lo digo, lo hablo mal, pero estamos hablando de que a él no se le traba la lengua. O sea que, ojo. Al sacerdote congregacionista lo echaron del pueblo. El metodista se largó. El anabaptista, que se llamaba Resolver Babcock, no se le volvió a ver. ¡Ira de Jehová! Yo no era más que un chiquillo, pero oí lo que oí y vi lo que oí. Dagón y Astaroth, Belial y Belcebú, el becerro de oro y los ídolos de Canaán y de los filisteos, abominaciones de Babilonia, Mene, Mene, Tekel, Ufasem. Nuevamente se detuvo. Me pareció, por la mirada aguanosa de sus ojos azules, que se encontraban muy cerca de la embriaguez. Pero cuando le sacudí levemente del hombro, se volvió con asombrosa vivacidad y soltó unas cuantas frases aún más silbinas.
¿Con que no me cree, eh? Entonces dígame usted, joven, ¿por qué se iba el capitán Obed de noche en bote, junto con otros 20 tipos, al arrecife del diablo, y allí se ponían a cantar todos en voz en cuello, que podía oírseles desde cualquier parte del pueblo, cuando el viento venía de la mar? ¿Por qué, eh? ¿Y por qué arrojaba unos bultos pesados al agua por un lado del arrecife donde ya pueden usted echar un escandallo como de aquí a mañana que no le llegará jamás al fondo? Un escandallo es otra cosa. Me parece muy raro que lo pongan aquí, pero puede ser otra cosa. Puede tener varios significados, pero el escandallo que yo conozco no es eso. Pero bueno. ¿Y me puede decir qué hizo él con aquel chisme de plomo que le dio Guadalaquea? Vamos, dígame, ¿eh? ¿Y me puede explicar qué letanías entonaban todos juntos en la noche de Valpurgis y en la de difuntos? ¿Y por qué los nuevos sacerdotes de las iglesias, que habían sido antes marineros, se vestían con extraños atuendos y se ponían esas especies de coronas de oro que Obed había traído, eh? Los aguanosos ojos azules de Zadok Allen tenían ahora un brillo maníaco, casi demencial, y erizados los sucios pelos de su barba descuidada. Debió percatarse de mi involuntario gesto de aprensión, porque se echó a reír con perversidad. O sea, algo raro. Empieza a ver claro, ¿eh? Seguramente le habría gustado estar en mi pellejo en aquel entonces y ver por la noche, desde lo alto de mi casa, las cosas que pasaban en la mar. Bueno, yo era pequeño, pero también son pequeños los conejos y tienen grandes orejas. Y lo que es yo, no me perdía ni palabra de lo que contaba el capitán Obed y de lo que salían con él al arrecife. Y la noche que subí al terrano con el cazalejo de mi padre y vi el arrecife lleno de formas que se echaban al agua en el momento de salir la luna, Obed y los demás estaban en el bote, en la parte de acá, pero aquellos esas formas se zambullieron por el otro lado, donde el agua es más profunda, y no volvieron a aparecer. ¿Le habría gustado ser chiquillo y estar solo allá arriba viendo aquellas formas que no eran humanas? El anciano se estaba volviendo histérico, cosa que me empezó a alarmar. Me puso en el hombro su mano nudosa, y se me aferró de manera convulsiva. Imagínese que una noche se asoma por el ¿Terrado? Supongo... Vale. Y ve que en el bote de Obed se llevan un bulto pesado, que lo echan al agua por el otro lado del arrecife. Y luego se entera usted que al día siguiente de que ha desaparecido de su casa un muchacho. ¿Qué le parece? ¿Ha vuelto a ver usted a Hiram Gilman por casualidad? Y a Nick Pierce, y a Lule White, y a Adoniram Sudwick, y a Henry Harrison, ¿eh? ¿Lo ha visto usted? Pues yo tampoco. Bestias que hablaban por señas con las manos. Eso las que tenían manos de verdad. Pues bien, señor, fue entonces cuando Obed empezó a levantar cabeza de nuevo. Sus 3 hijas comenzaron a llevar adornos de oro que nunca se les había visto antes, y volvía a salir humo por las chimeneas de la refinería. A los demás también se les vio prosperar. De pronto empezó a haber abundante pesca, de manera que no tenía uno más que echar las redes y cargar, y sabe Dios las toneladas de pescado que embarcamos para Newburyport, Arkham y Boston. Fue entonces cuando Obed consiguió que se tendiera el ferrocarril. Algunos pescadores de Kingsport oyeron hablar de lo que se cogía por aquí y se vinieron en las chalupas, pero todos desaparecieron y no volvió a saberse de ellos. Justamente en ese tiempo se organizó la orden esotérica de Dagón. Compraron la logia masónica y la convirtieron en su cuartel general. Matt era masón y se quiso negar a que vendiera la logia, pero justamente entonces desapareció. Fíjese bien que yo no digo que Obed quisiera que las cosas pasaran igual que en aquella isla de Cánacos.
Estoy por asegurar que al principio no querían que la gente llegara a mezclar su sangre con las bestias marinas, pero luego engendrar hijos que, andando el tiempo, regresaran a las aguas y se volvieran inmortales. Lo que quería era el oro, y estaba dispuesto a pagarlo, bien pagado. Me figuro que al principio los demás estarían conformes. Por el año 46, el pueblo dio mucho de hablar. Ya desaparecía demasiada gente y los sermones de los domingos eran cosa de locos. Y a todas horas hablaba del arrecife. Creo que algo puse yo también de mi parte porque fui y le conté a Seligman Montgomery lo que había visto desde el terrado de casa. Una noche salió de pandilla de Obed en dirección al arrecife y hay un tiroteo entre varios botes. Al día siguiente, Obed y 32 más estaban en la cárcel. Todo el mundo se preguntaba qué había pasado exactamente de lo que se les acusaba. Dios mío, si hubiéramos podido prever lo que había de pasar 2 semanas después, porque en todo ese tiempo no se habían echado ni un solo bulto más a la mar. Se notaba en Zadok Allen los síntomas de terror y el agotamiento. Dejé de que guardara silencio durante un rato, y no hacía más que mirar el reloj con recelo. La marea había cambiado. Ahora empezaba a subir y parecía como si el ruido de las olas despejara un poco al pobre viejo. Me alegré porque seguramente con la pleamar, no sé qué significa, el olor a pescado se atenuaría algo. De nuevo me incliné a oír las palabras que susurraba en voz baja. Aquella noche espantosa. Los vi. Yo estaba arriba en el terrado. Eran como una horda. El arrecife estaba atestado. Y bostezo porque la vocista me da esas ganas de bostezar. Lo siento si también vosotros habéis bostezado. El arrecife estaba atestado. Se echaban el agua y venían nadando hasta el puerto y por la desembocadura del Manushet. Dios mío, qué cosas pasaron en las calles de Innsmouth aquella noche. Llegaron hasta nuestra puerta y la golpearon, pero mi padre no quiso abrir. Luego salió por la ventana de la cocina con su escopeta en busca de Seligman Montgomery a ver qué se podía hacer. Hubo gran cantidad de muertos y heridos, disparos, grifos por todas partes. ¿Grifos? En Old Square, en Town Square, en New Church Green. Las puertas de la cárcel fueron abiertas de par en par. Hubo proclamas. Gritaban traición. Después, cuando vinieron al pueblo las autoridades del gobierno, y bostezo otra vez, las autoridades del gobierno, y encontraron que faltaba la mitad de la gente, se dijo que había sido la peste. No quedaban más que los partidarios de Obed y los que estaban dispuestos a no hablar. Ya no volví a ver a mi padre. El anciano jadeaba, sudaba copiosamente. Su mano se atenazaba el hombro con furia. A la mañana siguiente todo había vuelto a la normalidad, pero los monstruos habían dejado sus huellas. Obed tomó el mando y dijo que las cosas iban a cambiar. Vendrían otros a nuestras ceremonias para orar con nosotros, y ciertas casas albergarían a determinados huéspedes. Bestias marinas que querían mezclar su sangre con la nuestra, como habían hecho entre los cánacos, y no sería él quien lo impidiera. Obed estaba muy comprometido en el asunto. Parecía como loco. ¡Ay, joder! Lo siento de verdad, ¿eh? Cada minuto, estoy bostezando. Decía que nos traería pescado y tesoros, y que había que darles lo que querían. Aparentemente todo seguiría igual, pero nos dijo que teníamos que esquivar a los forasteros por nuestro propio bien. Todos tuvimos que prestar el juramento de Dagón más tarde. Todos tuvimos que prestar el juramento de Dagón. Más tarde hubo un segundo y un tercer juramento que prestaron algunos de nosotros. Los que hiciesen... Joder. ¿Qué me pasa? Puede que sea por el ejercicio, que estoy un poco cansado, pero no creo que sea... no sé. Más tarde hubo un segundo y un tercer juramento que prestaron algunos de nosotros. Los que hiciesen servicios especiales recibirían recompensas especiales, oro y demás. Era inútil rebelarse porque en el fondo del océano había millones de ellos. No tenían interés en aniquilar al género humano.
Pero si no obedecíamos, nos enseñarían de qué eran capaces. Nosotros no teníamos conjuros contra ellos, como los de la isla de los mares del sur, porque los cánacos no revelaron jamás sus secretos. Había que ofrecerles bastantes sacrificios. Joder, ¿qué me pasa, tío? ¡Ah! ¡Ay! Me doy 2 hostias a ver si así despierto. Había que ofrecerles bastantes sacrificios, proporcionales Sí. baratijas y albergarlos en el pueblo cuando se les antojara. Entonces nos dejarían en paz. A ningún forastero se le debía permitir que fuera por ahí con historias. En otras palabras, prohibido espiar. Los que formaban el grupo de los fieles, o sea, los de la Orden de Dagón, y sus hijos, no morirían jamás, sino que regresarían a la madre Hidra y al padre Dagón, de donde todos hemos salido. ¡Ya! Cazuluftan, Panglui Mengla, Nav, Cazulurley, Navtan. El viejo Zadok estaba empezando a delirar. Pobre hombre, a qué lastimosas alucinaciones se había arrastrado por culpa de la bebida y de su aversión al mundo desolado que le rodeaba. Prorrumpió en lamentaciones, no sé lo que significa prorrumpió. Las lágrimas le surcaron sus mejillas arrugadas, corriendo a ocultarse entre los pelos de la barba. ¡Dios mío! ¿Qué no habré visto yo desde mis 15 años? ¡Mene tekel Ufarsin! Las personas desaparecían, se mataban entre sí. Cuando fueron contándolo por Arkham, Innswit y por ahí, dijeron que todos estábamos locos, lo mismo que piensa usted ahora de mí. Pero, Dios mío, la cosa que he visto. Me habrían matado hace tiempo por lo que sé, de no haber prestado el primer y el segundo juramento. Eso es lo que me protege, a menos que un jurado formado por ellos demuestre que he contado deliberadamente lo que sé. El tercer juramento no lo quise prestar, antes muerto que prestarlo. Cuando la guerra civil... Sí, la cosa se puso aún peor, porque los niños que habían nacido en la 46... ¡Joder! Empezaron a hacerse mayores, por lo menos alguno de ellos. Yo estaba asustado. No se había vuelto a ocurrir ponerme a espiar después de aquella noche, y no he vuelto a ver de cerca ninguna de esas criaturas. Ninguna que fuera de pura sangre, quiero decir. Me marché a la guerra y si hubiera tenido un poco de sentido común, me habría establecido lejos de aquí. Pero me escribieron diciendo que las cosas no iban mal. Me figuro que eso lo decían porque las tropas del gobierno habían ocupado el pueblo. Eso fue en el 63. Después de la guerra, fuimos de mal en peor otra vez. La gente volvió a no hacer nada. Las fábricas y las tiendas empezaron a cerrar. El comercio marítimo se paralizó. La arena invadió la dársena del puerto y se abandonó el ferrocarril. Pero esas cosas seguían nadando en el mar y el río y pululando por el arrecife. Y cada vez se iban tapiando más ventanas en los pisos superiores de las casas. Y cada vez se oían más ruidos edificios que se suponían deshabitados. La gente cuenta muchas cosas de nosotros. ¿Algo ha oído usted también, a juzgar por las preguntas que me hace? Dicen que si ven ciertas cosas por aquí, y se habla también de joyas extrañas que aparecen aún de cuando en cuando, no siempre fundidas del todo. Total, nada. Y en el fondo no creen lo que dicen. Piensan que los objetos de oro provienen de un botín que escondieron los piratas y están convencidos de que la gente de Innsmouth son de sangre extranjera o padecen no sé qué enfermedad. Por otra parte, aquí tratan de echar a los forasteros tan pronto como ponen los pies, y si se quedan, no les dejan demasiadas ganas de curiosidad, sobre todo por la noche. Los animales, recuerdo yo, que encabritaban en cuando se les ponía delante a alguien de aquí, los caballos en particular. Más adelante, con el automóvil, desapareció ese problema. En el 46 el capitán Obed se casó en segundas nupcias, pero a su segunda mujer nadie la ha visto jamás. Decían que él no quería dar ese paso, pero que la obligaron. Y esta nueva esposa le dio 3 hijos. 2 de ellos desaparecieron a temprana edad, pero el tercero, una niña,
Salió tan normal como usted o como yo, y la mandaron a estudiar a Europa. Finalmente, Obed consiguió casar a esta hija con un pobre desgraciado de Arkham que no sospechaba el pastel. Ahora sería distinto. Nadie quiere tener ya relaciones con gente de Innsmouth. Barnabas Mars, que lleva hoy la refinería, es nieto de Obed y de su primera mujer, o sea, es hijo de Onesiphorus, el mayor de Obed, pero su madre es otra de las que nadie vio en la calle. O sea, ¿es una transformada de ellas? ¿O cómo? Justamente Barnabas está ahora a punto de sufrir el cambio. No puede ya cerrar los ojos, ya ha perdido la forma humana. Se dice que todavía lleva ropas, pero pronto tendrá que regresar a las aguas. Quizá ya lo haya intentado. Suele acostumbrarse poco a poco antes de marcharse definitivamente. No se la ha visto en público desde hace lo menos 10 años. No sé qué podrá sentir su pobre mujer. Ella es de Eastwich, y los de allí estuvieron a punto de linchar a Barnabas, sí, hace 50 años, cuando supieron que lo cortejaba. Obed murió en el 78, y toda la generación siguiente ha desaparecido ya. Los hijos de la primera esposa murieron, los demás, sabe Dios. El ruido de la creciente marea iba haciéndose cada vez más intenso, al tiempo que el humor lacrimoso del anciano dio paso a un estado de alerta. Se irrumpía en cada momento, miraba de reojo en dirección al arrecife, y a pesar de lo descabellado que resultaba su relato, me contagió su actitud recelosa. La voz de Zadok se hizo más chillona. Era como si tratase de levantarse el ánimo hablando más fuerte. Zadok está mirando al arrecife por miedo de que vengan los bichos esos y se lo lleven. A saber. ¿Por qué no dices nada, usted? ¿Le gustaría vivir en un pueblo como este, donde todo se pudre y se corrompe, donde hay unos monstruos escondidos que se arrastran y aúllan y ladran y brincan en sus celdas tenebrosas y en las guardillas de cada esquina, ¿Le gustaría ir noche tras noche a los aullidos que salen de las iglesias y del local de la Orden de Dagón, a sabiendas de quien los lanza? ¿Le gustaría oír el vocerío que se levantan de ese arrecife de Satanás, cada noche en Valpurgis y cada noche de difuntos? Pero usted piensa que estoy completamente chiflado, ¿verdad? Pues bien, señor, todavía no le he contado lo peor. Zadok gritaba ahora enloquecido y su voz me producía una tremenda turbación. ¡Malditos seáis! ¡No me miréis así! Que lo único que he hecho es que Obed Mars está en el infierno y que se lo tiene bien merecido. He dicho en el infierno. No podéis hacerme nada. Yo no he hecho ni he dicho nada a nadie. Ah, está usted aquí, joven. En efecto, nunca he dicho nada a nadie, pero ahora mismo lo voy a decir. Siéntese ahí y escúcheme, muchacho, porque esto es un secreto. Ya le he dicho que a partir de aquella noche no volví a espiar. Pero así y todo, uno se entera de las cosas. Perdón, es que tenía puesto... Nada. No me había avispado que era una S, pero bueno. ¿Quieres saber lo verdaderamente espantoso, Bien, pues ahí va. Lo espantoso no es que han hecho esos peces infernales, sino lo que van a hacer. Llevan años subiendo al pueblo cosas que se traen de los abismos del agua. Las casas que hay al norte del río, entre Water Street y Main Street, está repleta de demonios de esos, de las cosas que se han traído. Y cuando están preparados. Digo que cuando estén preparados. Está escrito así. ¿Ha oído hablar alguna vez de Shoggoth? ¿Me escucha? Estoy diciendo que yo sé lo que son. Yo los vi una noche cuando... El viejo lanzó de pronto un alarido que casi me hizo perder el sentido. Miraba hacia ese mar de fétidos olores, con unos ojos que se le salían de las órbitas, y su cara era una máscara de horror, digna de una tragedia griega. Su garra huesuda se clavó dolorosamente en mi hombro, y no me soltó cuando me volví a mirar hacia el puerto donde miraba él. No había nada, solo la marea creciente y una serie de olas que rompían aisladas, lejos de la línea larga y espumosa de las rompientes. Pero entonces Zadok comenzó a zarandearme, y me volví hacia él. Su helado terror dio paso a una tempestad de movimientos nerviosos y expresivos. Por fin recobró la voz, una vez temblona y susurrante. ¡Váyase de aquí! ¡Váyase! ¿No has visto? ¡Váyase por lo que más quiera!
No se queda aquí. ¡Lo saben ya! ¡Corra, deprisa! ¡Márchese de este pueblo! Otra ola pesada rompió contra las ruinas del embarcadero abandonado. Y el loco susurró. Y el loco susurro del viejo se convirtió en un alarido inhumano que helaba la sangre. ¡Ya! ¡Ya! Antes de que yo pudiese recobrarme de mi sorpresa, soltó mi hombro y se lanzó como loco hacia la calle, torciendo en dirección norte, por delante de la ruinosa fachada del almacén. Eché un vistazo al mar, pero seguí sin ver nada. Cuando llegué a Water Street y miré a lo largo de la calle, no había ya el menor rastro de Zadok Allen. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. No ha acabado la historia, aún queda uno más. Aunque hubiera quedado muy épico ese momento. Y aún queda otro capítulo, o sea, queda el capítulo 4 y el 5. El 5 es muy corto, pero el 4 no creas. Así que vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo veremos si se han llevado a Zadok o vete a saber. Y poco más que contar, muchas gracias por esto. Recordad que es gratis, así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!